Bien, para este ejercicio nos dice que se calienta agua cuyo flujo máximo es de 4 kilogramos por segundo a 40 grados Celsius hasta los 60 en un intercambiador de tubo y coraza. La coraza fluye agua como líquido de calentamiento a 2 kilogramos por segundo, la cual entra al intercambiador a una temperatura de 95 grados Celsius. El coeficiente global de transferencia de calor de diseño es de 1.5 kilowatts sobre metro cuadrado, grados centígrados. Y la velocidad del agua en los tubos es de 3 cuartos de pulgada de diámetro nominal y 16 WG. Bien. Y la velocidad del agua en los tubos de 3 cuartos de pulgada de diámetro nominal y 16 WG es de 0.4 metros por segundo. Debido a restricciones de paso, la longitud en los tubos del intercambiador no debe ser superior a 1 metro. Sabiendo que el calor específico y la densidad del agua es constante en ambos casos e igual a 4.184 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados y 1000 kilogramos por metro cúbico, calcúlese, inciso A, la longitud de los tubos, inciso B, el número de pasos por tubos, e inciso C, el número de tubos por paso. Bien, entonces, vamos al cálculo sencillo. Bien. Tenemos un intercambiador de calor por donde ingresa agua caliente en la zona de los tubos, en la zona de la coraza, que son 2 kilogramos por segundo, una temperatura de 95 y desconocemos la temperatura de salida. Bien. Luego tenemos agua fría que ingresa en la zona de los tubos. Bien, que tenemos una velocidad de 4 metros, 4 kilogramos por segundo y una temperatura de 40 grados Celsius, ¿no? Y sale a 60 con la misma cantidad de masa. Bien, teniendo el CP y la densidad constante, que son uno de 4.184 kilojoules sobre kilogramos y 1000 kilogramos por metro cúbico, y una velocidad en los tubos de 0.4, vamos a tener como datos intercambiar un diámetro nominal de 3 cuartos de pulgada, de 16 BWG de calibre y un coeficiente de diseño de 1.5 kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Bien, como no nos dice específicamente qué tipo de arreglo es, por ejemplo, si no lo conocen, este es un arreglo 1-1. Un paso por asa, un paso por los tubos. Bien, primero vamos a recopilar datos de los tubos. Sabiendo que tenemos un diámetro nominal de 3 cuartos de un calibre de 16 BWG, se van a la tabla 10 de datos de tubos para condensadores e intercambiadores de calor de transferencias de calor de Donald Kern. Bien, ahí van a recopilar tanto el diámetro interno como el diámetro externo de la tubería. Y la rugosidad, ya saben que la hallan del mecánica de fluido Robert Mott. En este caso, como es un material cuyo calibre es 16 BWG, yo les había dicho que el BWG significaba que era material de cobre, así que vamos a ver ocupar la rugosidad del cobre. Bien, eso ya tenemos datos de tubería. Ahora, para este tipo de ejercicio tienen que saber reconocer qué cosas dependen del arreglo del intercambiador y qué cosas no dependen del mismo. Bien. Entonces, si sabemos qué cosas no dependen, va a ser mucho más fácil concluir. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos o nos falta una variable, ¿no? Que en este caso es la temperatura a la salida del fluido caliente. Bien, entonces, yo les había dicho que su primer paso
Era ver si cuentan con todos los datos del fluido, ¿no? Tanto masa como temperatura. Bien. Pero en este caso vemos que nos hace falta una temperatura, así que tengo que calcularlo, ¿no? Y como la primera ley de la termodinámica no depende del tipo de arreglo, más bien el intercambiador se tiene que ajustar a esa ley de intercambio de energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el calor del sistema. El calor del sistema lo podemos hallar con aquel fluido que tenga las masas y temperaturas. En este caso, el que lo tiene es el fluido frío, bien, teniendo la cantidad de masa y las dos temperaturas. Entonces, calculando el calor del sistema con la masa y las dos temperaturas, sabiendo que el CP es constante para ambos fluidos, vamos a tener que calor es igual a masa, CP y variación de temperatura, recordando mayor menor. Bien. Reemplazamos esos datos, vamos a tener que el calor del sistema es de 334,72 kilowatts. Bien, y ese calor va a ser propio del sistema. Lo siguiente es calcular la temperatura faltante, igual con la misma ecuación. Calor igual a masa, Cp, variación de temperatura. Mayor menos el menor. Entonces aquí despejamos la variable que quiero encontrar como la temperatura de la salida. Bien, reemplazamos los datos que manejamos. La temperatura de la entrada del fluido frío, pero frío caliente. El calor que hemos hallado anteriormente y datos de masa y Cp. Obviamente que aquí tienen que convertirlo ustedes en kilojoules sobre segundo. O sea, vamos a tener que la temperatura a la salida es de 55 grados Celsius. Bien. Ahora sí, con eso tenemos las cuatro temperaturas. Importante. Bien, lo siguiente es encontrar otras variables que no dependan del tipo de arreglo del intercambio. Bien. O por ejemplo, me pide calcular la longitud del intercambiador. Bien, tenemos que calcularlo debido a la restricción. Vamos a tantear tipo de arreglo de tal forma que la longitud que calculemos eh, sea menor o igual a la restricción. No sé, si la longitud encontrada tenemos que partir del ecuación de diseño para despejar el área de transferencia. Bien. Yo sé que el área de transferencia es igual al número de tubos por pi, diámetro y longitud, ¿no? Entonces aquí vamos a despejar la longitud. Si tenemos calculado el área de transferencia en la ecuación de diseño, podemos calcular la longitud de la ecuación del área de transferencia. Ahora, pero aquí desconozco el número de tubos que hay por paso, el número de tubos totales. Entonces, ¿dónde han visto otra vez la palabra número de tubos? ¿Sí? Lo han visto en el área total de flujo. La total de flujo es igual al número de tubos por pi cuarto de diámetro al cuadrado dividido entre el número de tubos por paso. El número, no el número de tubos por paso, no, el número de pasos en los tubos. Entonces de aquí despejo el número de tubos y va a tener el área total multiplicado por el número de pasos en los tubos dividido entre pi cuarto de diámetro al cuadrado. Bien, y así vamos a acomodar. En base a eso, ¿sí? Si se dan cuenta, vamos a ir resolviendo uno por uno. Vamos a encontrar la transferencia y luego vamos a encontrar el número de tubos y después vamos a encontrar la longitud. Se dan cuenta, solamente con hacer eso, vamos a tener directamente sus tres incógnitas, pero siempre y cuando la longitud que nos arroje el primer tanteo, es el primer arreglo, esté por debajo de la restricción que nos plantea el problema. Bien. Eh, ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bien. Ya tenemos el número.
Como ya tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar, entonces vamos a ir resolviendo. Ok, ahora, todo eso va a depender del tipo de arreglo. Pero hay un dato que no lo va a depender, como en el caso del área total de flujo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Para el primer tanteo vamos a hacer 1-1, un paso por asa, un paso por los tubos. Si hicimos eso y plantamos nuestro perfil, vamos a tener la temperatura de entrada 95, una temperatura de salida 55, una temperatura de entrada del fluido frío 40 y una temperatura de salida 60. Bien. Para eso vamos a plantar la media logarítmica, ¿no? La media logarítmica, ya saben, zona caliente, bueno, delta caliente menos delta frío dividido entre el logaritmo newtoniano, entre la relación del caliente y el frío. Entonces reemplazamos los datos de las temperaturas plantadas en el perfil de temperatura y vamos a tener que la media logarítmica es de 23,60 grados Celsius. Ahora, la media logarítmica depende del arreglo que tenga el intercambiador, ¿sí o no? Alguien puede reconocer. De todo lo que hemos visto acá, dependería del tipo de arreglo que tiene el intercambiador, ¿o no? Alguien puede responder. Nadie. Qué sencillo. Bien, si cambiamos el tipo de arreglo, el perfil de temperatura para un intercambiador de tubo y cordaza, yo dije, siempre se va a mantener en flujo en contracorriente, ¿no? No estamos cambiando absolutamente nada más. Siempre lo asumimos en contracorriente. Bien. Entonces, sin importar el tipo de arreglo que hagamos, si es 1-1, 1-2, 2-4, el perfil de temperatura no cambiaría. Sería siendo de esta manera. Por ende, la media logarítmica se va a mantener constante para cualquier tipo de arreglo. Entonces, luego tenemos la media logarítmica, vamos a hallar tanto las constantes R y las constantes S para hallar eh, primer tanteo. Sabemos que la constante R de 2, bien, reemplazando la temperatura, y la constante S es igual a 0,36, ¿no? Bien. Entonces, el detalle es que para un paso por la coraza y para un paso por los tubos, ya les había dicho que su comportamiento es muy similar a los condensadores, ¿no? Así que el FT es igual a la unidad. Solamente para este tipo de arreglo y para condensadores. Entonces, sabiendo que el delta de temperatura es igual a la media logarítmica por el factor de corrección, reemplazando los datos vamos a tener que el delta de temperatura es igual a 23,6 grados Celsius. Y con eso tendríamos calculado el delta de temperatura. Entonces, reemplazamos dentro de la ecuación que habíamos hallado de diseño, despejado el área. Vamos a tener que el área de transferencia es igual al calor, ya lo hemos hallado de los 334 kilowatts, dividido entre el coeficiente de diseño que nos lo da el problema de 1,5, multiplicado por el delta de temperatura, ya lo hemos hallado. Por ende, vamos a tener que el área de transferencia es de 9,45 metros cuadrados. Bien. Ahora, como ya tenemos área de transferencia, podemos hallar la longitud, ¿no? Sabemos que la longitud es igual al área de transferencia por el número de tubos dividido entre pi por el diámetro externo. Y si reemplazamos los datos, vamos a ver que nos hace falta calcular el número de tubos. Bien, para el número de tubos, ya tenemos que partir del área total de flujo multiplicado por el número de pasos en los tubos dividido entre pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Bien,
Entonces, pero aquí me falta todavía calcular el número, perdón, el área total de flujo. Entonces, me voy a esta ecuación, ¿recuerdan? Donde sé que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad media multiplicado por el área de flujo. Bien. Entonces, de aquí voy a despejar el área de flujo total, porque estamos analizando la cantidad total de área en donde estaría entrando toda esa masa. Bien, entonces vamos a tener que el área de flujo total es igual a flujo másico por la densidad y la velocidad media. Bien, entonces reemplazamos los datos que manejamos. Sabemos que el flujo másico son 4 kilogramos por segundo, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico y la velocidad media es de 0,4 metros por segundo, ¿no? Entonces resolvemos todo eso y vamos a tener que el área total de flujo es de 0,01 metros cuadrados. Bien, y ese dato nuevamente es constante a no ser que varíe en algo la propiedad física. En este caso, como la densidad es constante, entonces esa área total de flujo se va a mantener constante igual, sin importar el tipo de arreglo que tengan debido a que lo hemos hallado de esta forma. Pese a de que tiene todas estas cositas, pero el objetivo es manipular por ejemplo, el número de pasos y el número de tubos para encontrarlo, ¿no? Entonces vamos a tener que se asume que el área de flujo se va a mantener constante o se espera que el área de flujo siempre sea esto, del 0,01 metro cúbico, metro cuadrado. Entonces, todo esto se va a acomodar dentro de esta ecuación para poder ya haríamos un número de tubos, que es lo más obvio. Entonces, nos vamos a la ecuación una vez que ya tenemos definido el área total de flujo, que es el 0,1. Y sabiendo que en el primer tanteo contamos un paso por los tubos, entonces vamos a reemplazar uno. Teniendo el diámetro interno de datos que hemos proporcionado de tabla, vamos a tener que el número de tubos es 51,33. Bien, que ese es aproximadamente igual a 52. Recuerden que el número de tubos nunca manejamos medias, ni nunca hay decimal. Así que por poquito que se pase, se recomienda que el decimal, si ya se pasa de 1, o sea, es 0, 1 y pico, entonces se recomienda redondearlo a su inmediato superior. Bien. Entonces, como ya tenemos el número de tubos totales, nos vamos ahora a la fórmula de la longitud. Como ya tenemos área de transferencia y el número de tubos, más el diámetro externo, vamos a tener que la longitud es de 3,03 metros. Bien, esa longitud calculada no es mayor a la cantidad máxima permitida para el diseño. Entonces, no cumple el tanteo. Bien, vamos a tener que realizar otro tipo de tanteo con otras reglas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces si no cumple, vamos a iniciar el segundo tanteo.
Para el segundo tanteo vamos a cambiar el arreglo. 1-2. Un paso coraza, dos pasos por los tubos. Bien, como les dije, el perfil de temperatura se mantiene constante y los valores de R y S, ¿no? Si no varía la temperatura, no va a variar esas constantes de R y S. Ya lo tenemos calculado. Bien, entonces, si tenemos un paso coraza 2 por los tubos, vamos a tener que encontrar sí o sí ahora el factor de corrección. Entonces, ustedes se van a la tabla, a su gráfica del apéndice, o la figura 18 del apéndice de transferencia de calor del Donald Kerr. Bien, vamos a tener que encontrar sí o sí R y S. Sabiendo que S es 0.36 y R es 2, tenemos que intersectar esas dos. Entonces, estiran una línea hasta la curva de R igual a 2, que en este caso es esto. Y vamos a proceder a encontrar su factor de corrección. En este caso digo que es de 0.84. Bien, entonces ya tenemos el factor de corrección. 0.84 podemos calcular la media logarítmica, pero el delta de temperatura. Entonces el delta de temperatura es igual a la media logarítmica por el factor de corrección. Entonces reemplazamos la media logarítmica y el factor y vamos a tener que el delta de temperatura es 19.91 grados Celsius. Bien. Nuevamente volvemos a calcular área de transferencia. Sabemos que el área de transferencia es calor sobre coeficiente de diseño y delta de temperatura. Y el calor no va a cambiar, bien, porque lo hemos hallado por equilibrio térmico de ambos fluidos. Y el coeficiente de diseño es un dato que no nos proporciona y lo que cambiaría aquí es el delta de temperatura. Entonces, resolvemos eso y vamos a tener que el área de transferencia ahora es de 11.38 metros cuadrados. Metros cuadrados, perdón, no metros cúbicos. Bien, entonces tenemos que calcular la longitud de los tubos. Pero nuevamente tenemos que volver a calcular el número de tubos totales. Entonces, sé que el número de tubos es igual a área de transferencia, área total de flujo, perdón, que esos datos ya lo calculamos. El número de tubos ahora es 2. Bien, vamos a colocar 2. Y el pi cuarto de diámetro al cuadrado se va a mantener constante. Entonces vamos a tener que el número de tubos ahora es de 102.65, ¿no? Eso es igual si lo redondeamos a 103 tubos. Bien, entonces si ya tenemos el número total de tubos, venimos y lo reemplazamos en la ecuación de la longitud. Teniendo área de transferencia y el número de tubos totales, vamos a tener que la longitud ahora es de 1.84 metros. Bien, y vamos a comprobar nuevamente que la longitud calculada, que sea 3, nuevamente que la longitud calculada es 1.84 metros, pero esa longitud todavía está por encima de la máxima. Por ende, no cumple. Bien, si no cumple para este segundo tanteo, vamos a tener que realizar un tercero, ¿no? Realizando un tercer tanteo, entre 2 pasos por hace y 4 pasos por los tubos, teniendo el perfil constante, ya tenemos calculado la media logarítmica y todo. Ahora para este tipo de arreglo tenemos que hallar el factor de corrección. Entonces, nuevamente nos vamos ahora a la figura 19 del apéndice de transferencia de Donald Kerr. Será muy similar acá. Bien, y vamos a tener lo mismo. Tenemos S, ahora 0.36 y R2. Así que tenemos que intersectar esas dos cosas. Vamos a tener que el factor de corrección es de 0.97. Bien, entonces, como el factor de corrección es 0.97, ya puedo calcular ahora el delta de temperatura, que es igual a mi logarítmica por el FT. Entonces, reemplazamos esos datos y vamos a tener que la delta de temperatura es 22.89 grados centígrados. Bien, tenemos área de transferencia, ahora que es igual a calor, coeficiente de diseño y delta T. Bien, vamos a tener que el área de transferencia es de 9.74 metros cuadrados. Ahora puedo calcular la longitud, pero sin antes calcular el número de tubos. Entonces, el número de tubos es igual al área total de flujo multiplicado por el número de tubos por paso, dividido entre cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, como sé que el área total de flujo se va a mantener, o se desea que siempre sea 0.01 metros cuadrados, dividido entre pi cuarto por el diámetro interno al cuadrado. Vamos a tener que el número de tubos ahora reemplazando
el n aquí, 4 pasos por los tubos, y vamos a tener que el número total de tubos es de 205,34, aproximadamente igual a 206 tubos. Bien, entonces venimos y lo reemplazamos en la ecuación de la longitud. Ahora, teniendo la referencia y número total de tubos, vamos a tener que la longitud ahora es de 0,79. Entonces, si la longitud es 0,79 la calculada, pero la máxima es 1. Entonces, esa longitud es menor a la máxima. Entonces, por ahora cumple. Bien. Entonces, si cumple o está dentro de lo marcado, de lo permitido, bien, ya tenemos o tenemos calculado ese arreglo. Ahora, con eso vamos a tener la longitud que nos pide el problema, o sea, nos pide calcular la longitud del intercambiador, bien, tenemos la longitud calculada, y el número total de tubos, el número de tubos en los pasos, bien, el número total. Pero nos pide calcular ahora el número de tubos por paso. Bien. Para calcular el número de tubos por paso, como ya tenemos el número total, simplemente tenemos que dividir el número de tubos por la cantidad de pasos en los tubos. Bien. Entonces, como tenemos 206 tubos en total y 4 pasos, vamos a tener que el número de tubos por paso es de 51,5, que eso es aproximadamente igual a 52 tubos. Bien. Entonces, ya tenemos ahora la longitud, el número de tubos y el número de tubos por paso. 52 tubos por paso. Bien. Y con eso ya tendrían resuelto su problema. Tenemos un intercambiador de 2 pasos coraza, 4 pasos por los tubos. ¿Dudas hasta aquí? Eso sería todo el problema.